Chicos, esto de metaliderazgo es súper, súper interesante cuando te exploras y sobre todo muy, muy interesante cuando nos damos la oportunidad con los miembros del equipo, organización, salón, club religioso, club deportivo, etcétera, que lo puedas aplicar con varios, te sirve para conocerlos. Conozcan las expectativas, deseos, anhelos, miedos y frustraciones de tus pares, de tus patrones si se dejan, de tus empleados si se dejan. Está súper padre porque así ya no vamos a ciegas o tan a ciegas sobre cómo poder llevar una organización, porque muchas veces no se compaginan los deseos y preferencias y entonces llega a pasar que pareciera como una guerra de poder y no necesariamente es algo 100% sano en las empresas. Es decir, muchas veces es importante saber qué es lo que quieren los empleados para poder esquematizar y si se puede, generar un ambiente propicio para la mayoría. Bien, entonces, esto nos va también fortaleciendo como líderes, por un lado, y dos, como gerentes. La idea que es estos temas que hemos estado platicando abordan la temática de seminario de administración en donde hablábamos sobre los roles y funciones generales. Y es con lo que vamos a terminar el día de hoy. Es decir, vamos a hablar un poquito o recordar un poquito de desarrollo de habilidades gerenciales y también alrededor de los roles gerenciales. Es decir, esto ya se ha tomado, nada más que se puede abordar y profundizar pensando en que ya es la recta final, señores casi administradores, ¿sí? En donde pues podemos ya darle un toque más profesional, ¿sí? En donde pues podemos hablar un poco de las funciones gerenciales. De entrada, entender que las habilidades gerenciales son esas competencias, esos conocimientos que van a llevar o que debería llevar un gerente en una organización, ¿sí? Dentro de las funciones gerenciales es importante entender que los gerentes llevan un proceso administrativo como todos los miembros de la organización. Dentro de eso, la planeación, la organización, la dirección y el control. Lo paso rápido porque pues a las alturas del partido ver el proceso administrativo creo que ya lo han tomado, ¿sí? Pero lo que sí, a lo mejor es importante ver en esta etapa es recordar que los gerentes tienen habilidades técnicas, habilidades humanas, habilidades conceptuales que deben de estar revisando, así como roles en los cuales, gracias a que hace eso, puede tener un mejor desempeño. Por ejemplo, en habilidades técnicas que debe de revisar un gerente, lo primerito y lo más importante es cómo va a integrar las operaciones y los procesos que está haciendo la organización para llevarlos con calidad. Ejemplo, oye, te acaban de contratar como gerente de un restaurante. Oye, parte de lo primero que tiene que hacer un gerente es revisar qué procesos está haciendo en lo que le toca al gerente de los empleados. Es decir, existe, y es otro de lo que está ahí, existe un manual de procesos, existe un manual organizacional o un manual un plan de negocios, algo que esté en escrito, ya bien sea en digital o ya bien sea en papel, que pueda sostener lo que debería ser la empresa. Si existe, lo conocen los empleados a la hora de ejecutar. ¿Están conscientes los empleados de los procesos y actividades claves y están amoldados a la operación diaria? 3. Si no existe, ¿por qué no existe? ¿Te ha comido la operación? ¿Qué es necesario poder empezar a escribir? Creo que por ahí empezamos por ahí para poder hablar de la habilidad técnica de un gerente. Después, otra habilidad técnica de un gerente es saber
si es necesario integrar algo que tenga que ver con seguridad en los empleados. Es decir, oye, se están llevando operaciones, se está llevando algo, ¿sí? Siempre hay una operación. ¿Cuál es el nivel de riesgo que implica la operación que están haciendo? ¿Es muy riesgoso? ¿No lo es? ¿Qué tanto puede ocasionar una enfermedad? ¿Qué tanto puede ocasionar algo lo que estás haciendo? Eso implica que a lo mejor, si tú no los consideras o no consideras como gerente esos posibles riesgos, una, tengas más posibles ausencias, dos, incluso si estás dándolos de alta que te aumentan la prima de riesgo, tres, si no los estás dando de alta y que se vayan al seguro, que te cobren las perlas de la corona. Entonces, tú vas como segunda cosa que tendrías que estar revisando como habilidad técnica es el manejo de la seguridad. Ya que viste los procesos, ya que viste los manuales, llega el manejo de seguridad. Tercer cosa, las personas, hablando de seguridad, se conectan. Las personas están llevando la operación con máquinas, equipos, herramientas y tecnología que hacen más eficiente y más seguro su trabajo. ¿Hay métodos para hacer ese trabajo más eficientes y que te pueden generar más? Si la respuesta es sí, ¿por qué aún no se han implementado? ¿Cuestan demasiado con los beneficios que te dan? O si la respuesta es no, o si no se han implementado, si cuestan mucho, pues ya, entiendes por qué no se ha hecho. ¿Sí? Me pasó recientemente con un chico de tesis que mencionaba, es que en una planta no tenemos la maquinaria y el equipo necesario para llevar el trabajo. Y le preguntábamos, oye, ¿y esa maquinaria va a ser más eficiente el trabajo? No, va a producir a la misma velocidad. Ok, ¿esa máquina va a hacer que puedas incrementar tus ventas? No, porque no es nada más es una máquina que hace. Ok, ¿y esa máquina cuesta cuánto? Y ya resulta ser que tenía algunos milloncitos de pesos. Dices, ¿no habrá otras prioridades que te aumenten la productividad o que te disminuyan los costos o que te aumentan las ventas antes de eso? Y si la respuesta es sí, pues bueno, atiendes eso. Si la respuesta es no, pues bueno, a lo mejor habrá que considerar la inversión en caso de ser necesario. Si no es bello ornamento, ¿vale? Entonces, vas viendo la tecnología que va siendo más eficiente. Recuerden, chicos, quien les diga que el administrador tiene que trabajar más en una empresa, no sé si fue lo correcto que les hayan dicho. El administrador, y esto me lo dijo algún maestro y me lo quedó muy grabado, el administrador debe hacer fácil lo difícil. Es aquel encargado de pensar métodos, procesos y formas para que con menos se logre más. Es decir, muchas veces se sobrecomplican las cosas, muchas otras áreas, y terminan por ser ineficientes en esa complicación. Esta parte del reto del administrador y del gerente, facilitar para eficientizar, hacer procesos y hacer las cosas sencillas de replicar. ¿De qué me sirve tener un proceso hermoso, difícil, lleno de implicados y todo, si a la hora de la ejecución nadie lo entiende? Entonces, necesito que las cosas sean entendibles, sean fáciles de transmitir y que sean sobre todo accesibles a las personas a las que van dirigidas. Muy bien. Y dentro de eso viene la tecnología. Aquí es en donde viene una balanza del administrador. Por un lado dices, oye, pues es que muchas veces la tecnología es difícil de implementar. Pero por otro lado, créanme que una tecnología bien implementada se aprende rápido y te facilita la vida un montón. O es decir, antes teníamos herramientas, por ejemplo, esta presentación nunca hubiera sucedido si hubiéramos tenido una tecnología de 1990. Era imposible hacerlo.
¿sí? Y lo mismo con organizaciones. En 1970, las cosas tenían que ser a papel o si una máquina muy arcaica. Entonces, la operación tenía que ser muy presencial. Tenías que estar monitoreando, tenías que estar físicamente. En la época en la que estamos, el teletrabajo es una realidad. Incluso es una manera de ser eficientes. En muchos de los casos, en las oficinas no es necesario tu presencia. En otros casos, tal vez sí, si es algo más operativo. Pero en muchos casos ya no es necesario la presencia de alguien, sino el conocimiento, lo que tiene. Por lo tanto, usar tecnología y hacer conscientes a las personas de la autonomía que van a tener con eso es sumamente importante como gerente si quieres ser libre. Muy bien. Entonces, esa es la habilidad técnica de un gerente. Hasta aquí, dudas, ansiedades, comentarios. Silencios otorgan. Muy bien. Habilidades humanas de un gerente. Liderazgo, ya hemos platicado. Trabajo en equipo. Manejo de estrés. Manejo de conflictos. Estamos a la orden de cualquier problema. Y créanme, entre más arriba en la gerencia, los problemas son más duros. Normalmente te llegan las cosas que no solucionan las áreas operativas. O que si estás en una alta gerencia, lo que gerencia media ya no supo qué hacer. Y entonces, y también en muchos de tus casos, la decisión que tomas no suele ser o no debería ser una decisión salomónica en donde todos estén contentos. Tarde que temprano tomarás la decisión de algo que incomodará a un grupo, pero que sea necesario en pro de la productividad, en pro de otro grupo más grande o en pro de la presencia y a lo mejor el prestigio que tiene una empresa. Muy bien, pero también está dentro del reto hacer y comunicar todo esto desde una manera de la relación pública con cierto grado de efectividad y empatía. Muy bien, entonces el reto del gerente es cómo convertirse lo suficientemente duro para poder implementar ante problemáticas que requieran eso y también suficientemente blando para no caer en una tiranía. Por eso les comentaba cuando hablábamos de liderazgo, les decía que depende del momento, el líder tiene que cambiar a un liderazgo autocrático, democrático, autocrático o incluso político, si lo ven necesario, a después a lo mejor irte también al otro lado de la balanza y hacer un laissez-faire o hacer un poquito, de alguna manera, otro tipo de liderazgo. ¿Sí? Un poquito más democrático, participación. Cuando todo está funcionando bien, puedes jugar con eso. Cuando no todo está sucediendo bien, hay que hacer a veces autoritario. Depende de la formación de los que lo reciben. Y habilidades conceptuales, también la formulación de ideas, la mentalidad al respecto y la formulación y pues todo lo que puede tener que ver con conocer la organización. No puedes liderar una organización si no la conoces, ¿sí? Si no lo tratas de ser innovador, capaz y tener mente para ello. Dentro de los roles de un gerente hay 3 tipos de roles, ¿sí? En este caso, roles interpersonales, en donde el rol del interpersonal tiene que ver con la capacidad de conectarte con otras personas, un rol de líder, motivador, y orientador que recibe y que va hacia las actividades, y el enlace, porque a veces como gerente eres la voz de la alta gerencia o a lo mejor la voz de los operativos. Muy bien. Roles informativos en donde tú eres a veces en el intermediario, el que das la información y el que la bajas. A veces no necesitan recibir la misma información, a veces te pagan por lo que callas, ¿sí? Entonces, en este caso, es importante saber qué es lo que puedes llegar a transmitir y hasta cuánto. Y roles de decisión en donde tienes que manejar disturbios, tienes que distribuir recursos y que tú pues, tienes que ser negociador. Entonces,
el gerente llega a tener diferentes tipos de roles y diferentes tipos de responsabilidades que depende de en qué momento esté el gerente o en qué nivel esté, van a tener diferente proporción, pero siempre son esas tres. Donde la idea es que hay tres tipos de gerentes. Gerentes de primera línea, que son los gerentes de operarios, suelen ser más autocráticos, suelen tener que ser más duros, suelen que te permitir un poco menos, ¿sí? Y tiene que ver con personas que mandan a operarios, literal, y reciben órdenes de medios, ¿sí? El gerente de primera línea es aquel que tiene que estar pensando en ejecución, tiene que ser muy veloz y tiene que resolver muy rápido los problemas operativos. Los gerentes de medio rango ya pueden permitirse ser más estratégicos porque se presionan al de primera línea. Es el que trae frito al de primera línea. ¿Qué trae frito? Pues lo que le digan los de alto nivel. Sí, los de alto nivel están haciendo cosas allá arriba, no se sabe qué, para los de medio, rango medio. Los de rango medio son los que suelen trabajar mucho porque tienen que ser suficientemente operativos para estar presionando al de primera línea, suficientemente estratégicos para poder atender las circunstancias de alto rango. Y los gerentes de alto rango son normalmente más pensamientos estratégicos, pensamientos a largo plazo, pensamientos de cómo mover toda una masa de personas y cómo establecer con poquitas acciones o con ciertas acciones muy puntuales cambios sustantivos en la organización. Presionan al de rango medio para que las cosas un poco más operativas las haga él, presionando al de primera línea. Muy bien. Y la idea es que entre ellos, dependiendo del grado de organización, obviamente, esto en pequeña empresa no sucede. En pequeña empresa, al principio autoempleado son puros operativos. Cuando suben a pequeña empresa, hay gerentes de primera línea, pues son totalmente operativos. Cuando son empresas medianas, puede haber gerentes de rango medio, y cuando hay empresas grandes, puede haber gerentes de alto nivel. Muy bien. Entonces, la última actividad del día de hoy tiene que ver con una infografía de esto mismo, agregando los roles gerenciales y sus habilidades. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, Fátima, Armando, que son ahorita los que están en esta conexión? De mi parte, profe. Seguros. Muy bien, Fátima. Armando. Todo claro, maestro. All clear. All clear. Bueno, chicos, les agradezco. Les agradezco que toman hasta aquí. Igual les voy a imprimir a pantalla y les mando la actividad.